¿Cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan? Bien, vamos a empezar entonces, ya se conectaron sus compañeros. Eh, Vamos a continuar resolviendo los ejercicios del banco de preguntas, ¿no? Bien, en pantalla tenemos el ejercicio 223, el cual nos dice lo siguiente, ¿no? En el triángulo formado por los vértices S, R y T, se traza la bisectriz SL. Esa bisectriz es justamente esta línea de acá, ¿no? El valor de este ángulo es, para tita, ¿qué ocurre con la bisectriz? Primero, si hablamos del ángulo tita, el ángulo tita vendría a ser esta esquina de este triángulo, ¿no? Ahora, ¿qué características tiene una bisectriz? Cuando hablamos de la bisectriz, hemos dicho de que una bisectriz divide un vértice, ¿no? El ángulo de un vértice en dos partes iguales. Por lo cual, aquí tendríamos tita medios y tita medios. La suma de esos dos van a observar de que nos va a dar tita, ¿no? Ahora, siguiente punto. Si ustedes observan, tenemos dos triángulos, ¿no? El primer triángulo, lo voy a dibujar como naranja, vendría a ser este triángulo de acá, ¿no? Ese triángulo de ahí. Y si ustedes observan, el ángulo de este vértice, el vértice de acá, con el ángulo de 80 grados que tenemos por fuera, son ángulos complementarios o suplementarios. Suplementarios, ¿no? Están sobre una recta. ¿Qué quiere decir esto? Si yo lo llamo alfa, alfa más 80 grados, forma esta línea recta, ¿no? Por lo cual, eso nos daría un total de 180 grados. Conociendo este dato, ¿cuánto mide el ángulo interno acá? Sería alfa igual a 100 grados. Entonces, ya conozco que este ángulo de aquí mide 100 grados. Revisando los ángulos internos de un triángulo, ¿cuánto suman? Deberían sumar 180 grados, ¿no? Entonces tendría 100 más 50 más este ángulo. Sabemos que es tita medios. La suma de los ángulos internos de un triángulo debería sumar 180 grados. ¿Ok? Entonces, despejando tenemos que tita medios es 150, pasa a restar, 180 menos 150 sería 30 grados. De aquí tita, despejando este 2 que pasa a multiplicar, sería 60 grados, ¿no? Y aquí la respuesta correcta es el inciso B. Bien, ¿alguna consulta que tengan respecto a este ejercicio?
Bien. Continuando entonces, tenemos el siguiente ejercicio en pantalla, el ejercicio 224 del banco de preguntas. Dice lo siguiente, ¿no? La diagonal X del rectángulo BMTQ mide y tenemos los siguientes datos, ¿no? Cuando se refiere a X, es esta diagonal de acá, ¿ok? Esa diagonal es X. Bien, ¿qué tenemos? Si ustedes observan, esa diagonal la puedo sacar como una hipotenusa, ¿no? Esta hipotenusa de acá. ¿Listo? El triángulo naranja, la hipotenusa es X. Entonces necesitaría el lado TM y este espacio de aquí, conociendo estos lados, que vendrían a ser los catetos de nuestro triángulo rectángulo, yo puedo calcular la hipotenusa, que en este caso es la variable X. Bien, como dato, nosotros tenemos lo siguiente. Tenemos que este rectángulo, ¿no? El que he encerrado con rojo, tiene un área. El área del rectángulo es de 64 centímetros cuadrados, ¿no? Ahora, ¿cómo se calcula el área de un rectángulo? Suponiendo que esta es la base y el alto es justamente h o altura, nosotros sabemos que el área es base por altura. Y también conocemos la base, ¿no? La base son 4 centímetros. Es lo que indica aquí el, el dibujo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la altura? Sería base es 4, 4 veces h es 64. ¿Cuánto vale la altura? 64 lo divido entre 4 y tenemos que es 16. ¿Listo? Ahora, si ustedes observan, la altura del rectángulo rojo, sabemos que es 16. Van a observar que es la misma altura de este cateto, ¿no? Es decir, que aquí comparte h igual a 16. Al menos eso se puede observar. ¿Qué lado nos faltaría? Nos faltaría este cateto del triángulo rectángulo, ¿no? ¿Y cómo calculamos esa longitud? Según el dato que tenemos, la longitud de todo este segmento de Q a T, ¿no? Al ser esto un rectángulo, el lado de arriba es el mismo tamaño que el lado de abajo. Y todo esto vale 16. Si esto vale 4, ¿cuánto vale este cateto de aquí? ¿Cuánto valdría A? Tendríamos que A más 4 es la longitud total, que es 16. ¿Cuánto vale A? 16 menos 4, que sería
sería 12. ¿Listo? Entonces, ya sé que A vale 4, perdón, aquí vale 4, aquí vale 12, lo cual suma la longitud de 16, ¿no? Y la altura es justamente el segundo cateto, lo puedo llamar C si quiero. Por lo cual, la hipotenusa que es X, la hipotenusa X al cuadrado, según Pitágoras, es cateto A al cuadrado más cateto C al cuadrado. Despejando X, tendríamos raíz de 12 al cuadrado más raíz de 16. Hacemos ese cálculo. Esto es 144, 16 por 16, 160 más es 256, sí. Igual 144 más 256 es 400. Y raíz positiva de 400, porque son distancias, ¿no? Sería 20. Entonces, esta hipotenusa mide 20 centímetros. Y la respuesta correcta sería el inciso A. Bien, ¿alguna consulta tal vez de este ejercicio? Bien, continuamos entonces. Tenemos el ejercicio 225 del banco de preguntas que dice lo siguiente, ¿no? Si el radio permanece fijo, el radio en realidad, aunque no se distinga bien acá, es este valor de acá que voy a repasar con verde, ¿ya? Tenemos un círculo y se supone que eso es el radio, ¿ok? Y el segmento OB, que lo voy a dibujar como si fuera esta flecha, eh, ahí. ¿Qué ocurre con OB? Si ustedes se dan cuenta,
está también tocando el círculo, ¿no? En realidad, la distancia de 0 a, que es el centro, hacia uno de los puntos del perímetro del círculo, tendría la misma distancia que de aquí del centro a B, ¿no? Que es lo que estoy indicando con esta flecha. Ahora, si observan, acá se forma este triángulo, ¿no? Tenemos un triángulo. Pero lo que yo quiero revisar, que es parte del problema, es para qué ángulo, ¿no? El ángulo que se forma acá, el área del triángulo es máxima, ¿no? Y nos dice 45 grados, 60 grados, 90, 120, que sería más o menos por aquí, o 180. No, de hecho, a los 180 no se forma ningún triángulo. Entonces, la pregunta es esta. Lo vamos a modelar en este valor de acá. Perdón, en este eje. ¿Ya? Aquí está el vértice O. Acá vamos a tener el vértice A. Y nuestra flecha, que es la que se va a mover, tendría que, obviamente, respetar el círculo, ¿no? Que se forma acá. Eh, 2, 3, 4, 5. Ya, lo voy a dibujar el círculo. Más o menos así. ¿Ya? Mismo círculo de acá. Y aquí tenemos OB, ¿no? La flecha indica el vértice B. Y dice que OB es móvil. La pregunta es la siguiente. ¿Cuándo OB, el triángulo de OB tiene área máxima? Si lo dejara ahí, se formará este triángulo de acá. Triángulo sería ese de ahí, ¿no? Y en realidad el ángulo que tenemos sería este ángulo de acá, que en realidad se llama alfa. ¿Para cuál de estos valores la altura es máxima? Podemos probar. Por ejemplo,
en un triángulo de 45 grados, suponiendo que el triángulo se formará de esta forma, de que hubiera 45 grados, dependería el área. ¿De qué depende el área? En los triángulos es base por altura sobre 2. Y en este caso la base es, o siempre va a ser, porque es fija, un radio, ¿no? Un radio de nuestro círculo, ¿no? Recuerdan que este es el radio del círculo, ¿ya? Entonces, el área tendría que ser esa altura, la altura por la base, que es el radio, sobre 2. Obviamente, R y 2 son fijos. ¿Quién es el que va a cambiar? H, ¿no? La altura, según que según qué inclinación tenga, esa altura puede variar, ¿no? Dependiendo de la posición, la altura del triángulo va a variar. ¿A qué me refiero yo? Si tuviéramos un ángulo de 45, tendríamos una altura dependiendo de dicho ángulo. Si tuviera una altura, o mejor dicho, un ángulo, por ejemplo, el de 120, tendríamos otra altura, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que es el ángulo donde la altura sea máxima? ¿No? Porque el área depende de la base. Hemos encontrado que la base va a ser fija, dividido entre 2 por la altura. ¿Cuándo es máxima la altura? A simple vista, podríamos determinar que este triángulo sería el de mayor área. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la base, que es un radio, y cuando esto mide 90 grados, es decir, cuando alfa es 90, justamente la altura del triángulo coincide con el radio. Y si vamos variando el ángulo, han visto que puede estar la altura por acá, ¿no? Podría estar también por acá, o un poquito más acá, ¿no? Pero a simple vista podemos confirmar que cuando la altura sea igual al radio, es decir, cuando el ángulo formado por alfa sea 90 grados, ¿no? Y esa es la respuesta correcta. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Podemos modelarlo nosotros con un triángulo rectángulo, ¿no?
al final de cuentas, lo que nos interesa a nosotros es saber la altura, ¿no? Recuerden que esto siempre va a ser R, toda esta longitud va a ser R, y aquí tengo un ángulo. Aquí siempre van a observar de que H es un cateto opuesto, ¿no? Es el cateto opuesto a este ángulo. Y tengo la hipotenusa, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, del tema anterior. ¿Qué tendría? Que H, que es de mi interés, es igual sobre R, cateto opuesto sobre hipotenusa, es ¿quién? ¿Seno o coseno? Seno, ¿no? Seno de alfa. Entonces la altura simplemente depende de R, que es un valor fijo, y el seno de alfa. Ahora, ¿qué valor maximiza este valor? Porque este valor es fijo, ¿no? Sabemos que el seno es oscilante, ¿no? Oscila entre qué valores? Entre -1 y 1. Entonces, el máximo valor que va a tener el seno es 1. ¿Y en qué caso el seno vale 1? ¿Para qué ángulo el seno es 1? ¿Recuerdan? Coinciden, ¿no? Con lo que hemos dicho acá. El seno vale 1 cuando el ángulo es 90, 90 grados, ¿no? Su valor máximo del seno lo alcanza en, en esta posición de aquí, que son los 90 grados. ¿Ok? Esa entonces es la explicación para este ejercicio. ¿Listo? Entonces aquí H, tenemos RH, y H es R por seno de alfa. ¿Cuándo es el valor máximo? Cuando alfa es 90 grados. Bien. La siguiente pregunta es más teórica. Dice lo siguiente. En la estrella adjunta, el total de triángulos que se forman es, inciso A, 5 triángulos, inciso B, 8 triángulos, inciso C, 10 triángulos, inciso D, 12 triángulos, y el último inciso, inciso E, dice 15 triángulos.
Pregunta 24. La respuesta es inciso D, 12. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y por último 12. Un poco raro los triángulos, pero el triángulo, o mejor dicho, una estrella de 5 puntas tiene 12 triángulos. Tenemos el ejercicio 227 que dice lo siguiente. En el ángulo SRT, la transversal TL es la bisectriz del ángulo STR, ¿no? Es decir, este ángulo de aquí. Entonces, ¿cuánto vale beta? ¿No? La pregunta acá es, ¿cuánto vale beta? Bueno, si ustedes observan, esta recta que va de TL me indica que es una bisectriz, ¿no? ¿Qué significa esto? Que acá yo tengo, supongamos que se llama alfa este ángulo. Aquí tendría alfa medios, y aquí tendría alfa medios, ¿no? El ángulo total es alfa, pero la bisectriz lo divide en dos ángulos iguales. Bien. Ahora, si ustedes observan, se han formado dos triángulos. El primero sería este triángulo de aquí, donde este ángulo, ¿cuánto debe medir? Si aquí se forma un ángulo recto, se supone que estos dos ángulos, es decir, 110 y este ángulo de acá, deberían ser suplementarios. Tendría que valer correcto, ¿no? 70 grados. Entonces, los ángulos internos del triángulo en naranja, alfa medios, más 70 más 70, ¿cuánto suman? Suman 180, ¿no? Entonces, alfa medios es 140, pasa a restar, sería 40, por lo cual alfa vale 80 grados, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy calculando alfa? Calculamos alfa porque en realidad nos interesa el triángulo de afuera, ¿no? Este triángulo de aquí, el que estoy repintando con azul. Y si ustedes observan, ese triángulo tiene también acá 70 grados, acá alfa y aquí beta. Y conozco alfa. ¿Cuánto vale alfa? 80 grados. Entonces, beta más 70 más 80 es 180. ¿Cuánto vale beta? Beta vale 30 grados, ¿no? La respuesta correcta es el inciso A. Bien, de esa forma se resuelve entonces esta pregunta de aquí.
Ok, ¿alguna consulta de este ejercicio? Ok, pasamos al siguiente ejercicio. Ejercicio 228. Dice lo siguiente, el área del trapecio RSTU es, y tenemos estos datos, ¿no? RSTU. En realidad el trapecio, que lo voy a repintar de rojo, sería esta figura de acá, ¿no? Recuerden que este vendría a ser el trapecio. Ahora, el área de ese trapecio, ¿no? Lo voy a llamar área nomás. ¿Cómo podría dividirlo para el cálculo? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué tal si lo dividimos en dos figuras? Sería el área uno más el área 2, ¿no? El área del trapecio es área uno más área 2. El área uno es fácil de calcular, ¿no? ¿Cuánto vale el área uno? Vemos que es este rectángulo de acá, que es 9 por 12, ¿no? Base por altura, lo cual nos da un total de 108. Sí, 90 más 18, 108. Pero el problema es cuánto vale esta área. ¿Qué altura tiene este triángulo? Tiene la misma altura que el rectángulo de acá, ¿no? Sería 12. Pero, en cambio, aquí no conozco la base, pero conozco la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, ¿qué dice Pitágoras? Que 20 al cuadrado es hipotenusa al cuadrado, 12 al cuadrado más b al cuadrado. Esto sería 400 menos 12 por 12, 144, igual a b cuadrado. Por lo cual b es raíz de 256 y b vendría a ser 16, ¿no? Entonces, esto de aquí había medido 16. ¿Cómo calculo el área 2? El área 2 es
base por altura, que vendría a ser 16 por 12, dividido entre 2. Mitad 6, mitad 1. Esto es 60 más 36, 96. Entonces, el área del trapecio, que es el área 1 más el área 2, es 108 más 96. Nos va a dar 190 más 14, 204. Bien, esa sería la solución. Mejor, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta? Bien, pasemos al siguiente ejercicio. Tenemos el ejercicio 229. ¿Ya? Dice en el rectángulo que se forma con los vértices R, S, T y Q, o bueno, S, R, T y Q, con los datos que se muestran en la figura transversal PQ, mide. A lo que nos interesa saber es justamente esta transversal de acá, la que vamos a resaltar con fucsia, ¿no? O con rojo. La pregunta es cuánto mide esa diagonal, ¿no? Que me pasé un poco. Si ustedes observan esa diagonal complementando de este lado, sería una hipotenusa de este triángulo que tenemos aquí, ¿no? Así que encontrando este lado de acá, lo voy a llamar A, y este lado B. La diagonal C, según el teorema de Pitágoras, sería que C al cuadrado es A cuadrado más B cuadrado. Tendríamos que hallar esos valores. ¿Listo? Veamos cómo encontrar estos valores. Bien, ¿qué otros datos tenemos? Si ustedes observan, acá se forma otro triángulo rectángulo, ¿no? La hipotenusa es 5 y acá tenemos
uno de los catetos que vale 4. ¿No? Vamos a suponer que esto es así, ¿ya? En realidad que este espacio de aquí mide 6. No se denota muy bien, pero lo vamos a entender así, que este espacio vale 6. ¿Cuánto valdría este espacio de acá? Por ejemplo, si lo llamo X, tendría que 5 al cuadrado, que es la hipotenusa, es igual a 4 al cuadrado más X cuadrado. 25 menos 16 es igual a X cuadrado, por lo cual X es raíz de 9 y X vale 3, ¿no? Entonces la longitud total de ese segmento, 6 más 3 sería 9, ¿no? Por lo cual ya conozco A. A vale 9. Bien, después en este segmento de aquí, si ustedes observan, tenemos otro triángulo rectángulo, ¿ya? Donde tenemos este valor de acá. Por ejemplo, lo puedo llamar Z, ¿no? La hipotenusa vale 5. 5 al cuadrado es igual al cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Si despejamos, Z cuadrado es 25 menos 9, sería 16. Aplicando raíces cuadradas, Z es igual a 4, ¿no? Entonces, este espacio de acá mide 4. Por lo tanto, todo este segmento, acá hasta T, ¿cuánto mide? Si aquí vale 4 y este segmento vale 2, sería 16, ¿no? Entonces, de Q a T vale 16. Ahora, a mí me interesa B. B es una parte, ¿no? B es una parte de este segmento. Este segmento de acá. ¿Qué quiere decir? Que B más 4 tiene que ser igual a QT, ¿no? Porque es un rectángulo. Por lo cual, B más 4 es 16 y B valdría 12. Y listo, ya tenemos B que vale 12 y A que vale 9. Entonces, utilizando esto, tendríamos que
C al cuadrado es 9 al cuadrado más 12 al cuadrado. Tendríamos 81 más 144. Hallamos la raíz cuadrada. 140 más 80 es 220. 4 más 1, 225. Y la raíz de 225, si no me equivoco, es 15. Sí, C vale 15. Entonces, esta diagonal C es igual a 15. Esa es la respuesta. ¿Listo? Bien, ¿alguna consulta de este ejercicio tal vez? Bien, continuando entonces, el ejercicio 230 me dice, el pentágono regular adjunto se forman un total de rombos que son. Para empezar, ¿qué forma tiene el rombo? Algo así, ¿no? Bueno, está un poco chueco. Eso es un rombito. Si ustedes observan, tenemos un rombo acá, después ahí va uno, otro rombo aquí, dos, otro rombo acá, tres, otro rombo aquí, cuatro y otro rombo acá, ¿no? Básicamente se ha formado un rombo con cada uno de los lados del pentágono, ¿no? Tenemos que la respuesta es 5. Para diferenciarlos, pintaremos cada uno. Primer rombo, segundo, tercero,
no lo distingo bien. 1, 2, 3, 4 llevan, ¿no? No, 3 son. Son 5. Quita el primero, segundo, tercero, cuarto y el quinto. Bueno, no se logró distinguir bien. Ya. En la figura 231 me indica el número máximo de triángulos que se forman. Fácil, ¿no? Aquí hay uno y 2, uno y 2, y por fuera uno y 2. Serían 2, 2, 2, 2, 2, 2, un total de 6. ¿Listo? Bien, vamos a concluir la clase el día de hoy hasta acá. El día de mañana vamos a continuar resolviendo los ejercicios que nos faltan. Y igual, ¿no? Ya no nos faltan muchos ejercicios. Estamos en el 231 con un total de 250, creo que son. 253. Nos faltarían cerca de unos 22 ejercicios más, ¿no? Como tenemos clases hasta el sábado, nos va a dar tranquilo para culminar, ¿no? De todas formas, si terminamos antes los ejercicios y el día sábado no hay qué ejercicios hacer, vamos a hacer otros ejercicios, ¿no? Tal vez unos 2 por tema, a manera de recordar todo lo que hemos avanzado. Bien, entonces con esto culminamos la clase de hoy.